Flavia Julia Elena, mejor conocida como Santa Elena de la Cruz, nació en el año del Señor del 250, en la comunidad de Drépano, en lo que hoy conocemos como Turquía. Hija de Coel, señor principal de aquella zona. Se sabe muy poco de su infancia y juventud, pues algunos autores mencionan que era hija de nobles, mientras otros dicen que provenía de familia humilde, llegando a trabajar como mesera. Se dice que en un viaje que hizo el futuro tetrarca Constancio, al ser hospedado en la casa de Coel, se enamoró de su hija Helena, pues algunos mencionan que era muy bella. Lo cierto es que contrajo nupcias con el futuro tetrarca Constancio Cloro en cierta fecha. En el año 292, se dice que muy a su pesar, pues había motivos políticos de por medio, Constancio Cloro se divorció de Santa Elena, pues el siguiente año iba a ser nombrado emperador del Imperio Romano, por lo que Constancio se casó con la hijastra de Maximiano para reafirmar su poder y su alianza con los otros tetrarcas del imperio. Ante esto, Santa Elena se retiró de la vida pública por un tiempo, mientras su hijo Constantino fue creciendo en importancia en el imperio, y después de muchas vicisitudes, de batallas y disputas por el poder, de los 4 tetrarcas solo quedaban 2, Magencio y Constantino, e inevitablemente se llegaron a disputar el imperio. Las batallas se sucedieron entre ellos hasta el 28 de octubre del 312, en la que Constantino mandó marcar con una cruz los escudos de los soldados, pues había tenido la famosa visión en el cual, al ver el cielo, contempló una cruz, y debajo de las mismas había unas letras que impresas decían: «Con este signo vencerás». Él lo hizo, y ese día venció a Magencio con una fuerza que sorprendió a todos. Fue tan patente el milagro que Constantino decidió que la única religión oficial en el imperio sería la católica. En este contexto, su madre Santa Elena tuvo una gran influencia en la corte imperial. Algunos dicen que su hijo Constantino fue el que influyó en Santa Elena para que se convirtiera, mientras que otros, como San Paulino, menciona que fue ella quien influyó mucho en la conversión de Constantino. Aunque se desconozca plenamente la influencia entre ellos, lo cierto es que una vez que llegó al poder, Santa Elena decidió junto con su hijo reafirmar la religión católica en el Imperio Romano. En este contexto había ciertas herejías en el imperio, que con poco fundamento de amor teológico buscaban desviar la sana doctrina. Ante esto, el Papa Silvestre, junto con el emperador Constantino y su madre Helena, mandaron llamar a los 318 obispos del imperio para celebrar el Concilio de Nicea, celebrado el 325, quedando desterradas de la sana doctrina las posturas del hereje Arrio. Después del concilio que ayudó a clarificar la doctrina de la Iglesia, Santa Elena tuvo una revelación, en el cual se le manifestó de que fuera a Jerusalén para que fuera por la Santa Cruz, dignificando así los lugares santos, que por el tiempo y el olvido estaban en peligro de confundirse. Ante esto tomó la decisión de ir, pero el viaje no era sencillo, pues pasó muchas dificultades, ya que ella tenía 75 años y viajar en ese tiempo era muy complicado, y más para una persona mayor. Al llegar a Jerusalén, consultó con las personas católicas que conocían la tradición, y ellos ubicaron el monte Calvario, y reconocieron que en un lugar en particular se encontraba la Santa Cruz. El único problema es que se había erigido en ese sitio un templo a la diosa Venus. Al ver esto, Santa Elena mandó demoler el templo, y después les pidió que escarbaran hasta encontrar los restos que le mencionaban estaban escondidos entre los cimientos del mismo templo. Pasó unos días, hasta que al final, los que se encargaban, encontraron un lugar muy resguardado en donde encontraron 3 cruces. Santa Elena se quedó muy consternada, pues no había forma de identificarlas en particular. Se menciona que San Macario, obispo de Jerusalén, la consoló, y mandó que se hiciera oración para que se manifestara cuál era la verdadera cruz. Después de pedir a Dios, llevaron a una mujer que estaba muy enferma y desahuciada,
Le colocaron la primera y la segunda cruz, sin ver ningún efecto. Pero al colocar la tercera, la mujer quedó sana de la enfermedad. Ante esto, los testigos se quedaron admirados y muy contentos. También se dice que el descubrimiento fue el 3 de mayo, por lo que es por eso que en esa fecha celebramos la Santa Cruz. Después de haber pasado la sorpresa, mandó edificar un templo en donde se colocó una parte de la cruz, el cual la adornaron de forma muy bella. Luego mandó la otra parte de la cruz y los clavos a su hijo Constantino, el cual mandó edificar un templo en Roma, en donde fueron colocados los santos instrumentos de redención. Ante esta luz y belleza, al contemplar la Santa Cruz, el emperador Constantino mandó un edicto en el cual ordenó que el suplicio de la cruz sería abolido en el imperio, pues en él había entregado la vida a nuestro Señor Jesucristo, por lo que ese terrible tormento quedó en desuso. Después Santa Elena mandó edificar varios templos, uno en el monte Calvario, otro en la cueva de Belén y otro en el monte Olivete, en el lugar donde fue la ascensión del Señor. También se dice que mientras hacía esto, visitaba monasterios de vírgenes católicas dedicadas a Dios, para pasar tiempo con ellas. Les servía como una humilde criada, mostrando mucha humildad a pesar que era la madre del emperador. Terminando su tiempo en Jerusalén, ella partió de ahí con lágrimas en sus ojos, pues había sido testigo de milagros y se había edificado su interior de bella manera al estar recorriendo los lugares de nuestro Señor Jesucristo. Tan así fue, que al final mandó construir 30 iglesias en Jerusalén y en otras partes, y mientras iba de regreso en su camino, mandó edificar otros templos. Daba grandes limosnas a los pobres, liberando presos, desterrados o condenados a labores terribles como sacar piedras. Y en esto pasó su vida hasta el año 330, en el cual se sintió mal, y en presencia de su hijo y de sus nietos, Santa Elena, en su lecho, les brindó sabios y santos consejos. Dándoles una profunda bendición, ingresó al corazón de Dios el 18 de agosto del 330. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de los santos mártires Pedro y Marcelino, y 2 años después sus restos fueron trasladados a Francia y a Venecia. Santa Elena fue una mujer que llevó a Dios de forma particular. No se dejó llevar por la suntuosidad de la investidura, sino que aprovechó el poder que tenía para salvaguardar los lugares santos. Ella encontró en la Santa Cruz un medio digno de santificación, y al contemplarla, Santa Elena descubrió que lo que más necesitamos no es el brillo falso de un mundo opaco, sino la gloria escondida de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Santa Elena, intercede a Dios por nosotros para que siempre tengamos presente la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que sepamos cargarla con diligencia, con resignación y con amor, y que en las duras pruebas de la vida, esa cruz sea nuestro apoyo en el camino al cielo, teniendo como meta siempre caminar con Jesucristo hasta llegar a la eternidad. Gracias por tu tiempo. Te invito a suscribirte y a compartir este video a los demás. ¡Ánimo!